Muy bien, seguramente usted también ha seguido el mensaje presidencial del 6 de agosto, exactamente hace una semana. El vicepresidente primero, luego el presidente Evo Morales han hecho referencia a aspectos importantes que tienen que ver, por supuesto, con el país. Algo que nos ha llamado la atención desde el punto de vista periodístico es que han habido elementos ausentes. Uno en particular lo vamos a subrayar hoy. Tema de la justicia. ¿Y por qué lo subrayamos? Porque en una revisión en retrospectiva vamos a encontrar elementos en el siguiente sentido. Muchas críticas fuertes y duras por parte de la oposición y otros sectores sociales en torno a la justicia. Si todos coincidimos, digo todos, porque a veces hay visiones encontradas y no siempre se ve un mismo elemento de la misma manera, pero creo que en materia de justicia sí. Revisando los planes de gobierno, no vemos grandes propuestas de transformación, lo que podría generar ahí un conflicto de pienso esto pero no soy consecuente, ¿no? En el caso del movimiento al socialismo lo han asumido, pero hoy no se está hablando mucho en un escenario electoral. No le llama la atención eso, porque finalmente se va a decidir a quienes van a hacer algo o no sobre este tema, ¿no? Bueno, a ver, este escenario electoral que estamos viviendo los bolivianos nos está permitiendo todavía, no creo en la dimensión que seguramente más adelante se va a dar, pero un escenario en el que las ideas, las discusiones de propuestas, de programas de gobiernos reales, no están ni van a estar en todo este tiempo, porque la política ha bajado a los niveles más bajos. Ni en el discurso del presidente, el mensaje que se da el 6 de agosto, que ha tenido unas características esenciales para mi gusto, muy corto a diferencia de los otros larguísimos discursos en cuanto a tiempo, básicamente ensalzando la cantidad de obras, temas económicos fundamentalmente, pero dejando de lado estos temas de la justicia, por ejemplo, que aquejan y que generan toda una cadena de inseguridad, de inestabilidad, porque la justicia no solamente debe resolver problemas entre particulares. La justicia es el que garantiza la verdadera vigencia de un Estado democrático de derecho. Y bueno, entonces este escenario complejísimo va a continuar si no se asumen verdaderas políticas. Es decir, no hemos escuchado nada. Nos gustaría a los ciudadanos votantes comunes saber qué plantean. Algo ha emergido porque ya se han presentado, creo, los programas de gobierno ante la Corte Electoral. Algunos partidos políticos están planteando la modificación de la Constitución, ¿no? Sí, correcto. Por ejemplo, apuntando a la propuesta de Comunidad Ciudadana, para dar un ejemplo, porque es el que destaca más en cuanto a propuesta que hemos podido visibilizar hasta el momento. Suprimir este ejercicio de la elección por voto popular. Supone una reforma constitucional, ¿no, doctor? Desde luego, no podría pensarse otro tipo de elección si es que no entramos a modificar la constitución política del Estado. Interesante entonces el elemento, porque más allá, no nos apresuraremos todavía a decir si es bueno o malo, enseguida entramos al análisis, vemos que por ahí hay una propuesta, pero ¿será todo? Entiendo que no. ¿Será parte de la solución? Bueno, a eso vamos. ¿Qué le parece una propuesta de esa naturaleza? Bueno, a ver, me hubiese gustado, lógicamente, escuchar más allá de la modificación que como tal sí se requiere para hacer algunas reformas en esta modalidad de elección que hemos establecido en la Constitución actual, pero me gustaría saber qué proponen, ¿no? Porque uno puede decir, vamos a reformar la Constitución, vamos a dejar de lado la elección por voto popular directo de las altas magistraturas, pero después, ¿qué propongo como método o como sistema de elección de estas autoridades? Es decir, no es tan simple como eso. No es tan simple como eso. En algún país, si no estoy mal, Italia, por ejemplo, Cristian, permítame poner el ejemplo, claro, de 9 magistrados que existe, 3 los elige la Asamblea Legislativa, 3 el presidente y 3 salen de la sociedad civil a través de sus instituciones representativas, colegios de abogados, facultades de derecho, etcétera, y colegios de profesionales,
que plantean quiénes son. Entonces, para la toma de decisiones se requiere que por lo menos uno o dos que son parte de la sociedad civil estén en la decisión final. Generan un contrapeso natural entonces, de tal forma que estos 6 supuestos de la Asamblea y del presidente no son los que tienen la decisión final, sino requieren la participación del otro. Ese es un ejemplo muy importante que podría asumírselo en Bolivia, ¿por qué no? Claro, hay formas que se podrían ver que están funcionando bien en otros contextos. Así es. El gobierno en su momento ha destacado más bien el hecho de hacer las cosas de manera distinta a otros. Y se habló y se habla de que somos el único país en el mundo donde se eligen, ¿no?, a cargos de magistrados por voto popular. Creo que ha llegado un momento tal vez para evaluar esto. Cuando se le hace este tipo de consultas a quienes hoy son aspirantes a ser senadores y diputados por el MAS, son muy cautos. Ellos dicen, en su momento tendrá que discutirse. Es decir, concreto, no hay una posición hoy por parte de ese bloque de aspirantes. Eso como un dato. Segundo, lo de Comunidad Ciudadana, que sí plantea una reforma constitucional tal como ha aclarado el doctor Cabrera, parece que por su propia naturaleza tampoco va a resolver, porque si no tendríamos que asumir que lo que planteó el MAS también era parte de la solución en su conjunto y no lo fue. Entonces quedan tareas pendientes, eso estamos entendiendo, doctor Cabrera. Desde luego que sí, Cristian. A ver, cuando nos llenamos la boca y decimos somos pioneros en este tema, creo que lo único rescatable que podría yo particularmente señalar en la actual Constitución es que hemos incorporado el derecho de acceso al agua potable, que muchas constituciones no lo tienen. Es decir, somos, creo, la primera constitución. En eso sí puedo estar de acuerdo. Entonces yo digo, Cristian, tenemos que ser coherentes con el tema. Y lo que deberíamos hacer es plantear reformas, pero que sean aplicables, que no den a juegos de intereses y que acomodemos además la norma a nuestro capricho, a nuestro gusto, para lograr objetivos de reproducción en el poder particularmente. Entonces, en algún momento, incluso me acuerdo ahora muy bien en uno de tus programas, Cristian, cuando analizábamos este tema de la crisis, yo señalé que de pronto tampoco era tan necesario la reforma como tal para la elección por voto popular directo, porque ocurre que la trampa está en la etapa de la preselección. Si nada más hiciéramos un adecuado manejo de esa parte, Cristian, de esa etapa de la preselección, retirando la famosa entrevista, o si bien existe la entrevista, que tenga una puntuación mínima. Ocurre que tiene la mayor puntuación y ahí es donde se prestan los juegos políticos de interés para decir, si tú vas a hacer lo que yo te digo, vas a entrar de magistrado. Ahí está el tema, si usted me permite el término muy sencillo, refrescado. Porque es en función a estos aspectos y otros que uno tendrá que ir analizando la propuesta de los diferentes candidatos. Por supuesto que no vamos a poder abarcar todos los elementos para... Ahí está. Estaba escuchando el otro día, doctor Cabrera, que la estadística dice que ni el 5% de los votantes leemos las propuestas electorales. ¿Qué le parece ese dato? Claro, es que es consecuencia de esta especie de relajamiento que tenemos en el ámbito político, de habernos acostumbrado ya a escuchar nomás, a ver de qué le acusan al otro o el otro a su enemigo. Creo que nos han generado esa mala costumbre de dejar la lectura también a un lado y de escuchar verdaderas propuestas, de ser críticos también los ciudadanos de a pie para con estas propuestas. Inclusive a veces hablamos del voto informado, hacemos énfasis, pero habría que pensar nosotros también si estamos actuando en consecuencia, qué temas planteamos. Sí. A veces nos arrinconan con la coyuntura que se aleja totalmente de las propuestas consistentes, plan de gobierno, llámese, y transcurre y llega el día de la elección. Y son tan hábiles además para poner una especie de cortinas de humo que cuando se ven afectados en algo generan rápidamente cualquier otro tema distractivo y la
ciudadanía centra su atención en esos temas banales, como tú bien lo has identificado además, y deja de prestar atención a lo que debería prestar, ¿no? Entonces se han convertido en hábiles políticos que saben manejar el tema. La justicia como tal amerita, desde mi punto de vista, tratamientos estructurales, atacando al origen del problema, que pasa por lo económico, Cristian. Además, no lo quiero. No. Se asigna un presupuesto ínfimo al órgano judicial. Ya lo habíamos visto en algún momento también, así ¿no? Así es. El tema del presupuesto pareciera, por donde hemos visto ese aspecto, si eso no se atiende, no se va a poder avanzar. Cualquier buena intención de no prestarse atención en una mejor asignación presupuestaria va a quedar en nada, Cristian, porque simplemente de buenas intenciones todos vamos a morirnos, porque no estamos atacando a la estructura misma que origina esta crisis. La retardación de justicia, la corrupción es porque no hay asignación de buen presupuesto, y porque si se asignara mayor presupuesto habría mayor cantidad de juzgados que se vayan a crear, mejores sueldos que impidan que se puedan corromper los jueces. Nada más 2 temitas te digo, porque creo que todo parte por lo económico.